Amigos del Club Dante, hoy quiero traerles algunas definiciones de Dios, sobre Dios. Pero no por una cuestión informativa, sino para que juntos veamos que la belleza siempre es más verdadera que lo que la razón puede enunciar, o la lógica. La belleza es el esplendor de la verdad, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? El aquinate, el buey mudo. Splendor veritatis. Qué lindo eso, ¿no? La belleza es el esplendor de la verdad. Por eso Einstein decía también, o Einstein, seguramente que si una teoría no es bella, no es verdadera. Claro, a lo largo de los siglos, los seres humanos han buscado definir a Dios. El indefinible, el oculto, como le decían los egipcios, Amón, el oculto. Y se puede, no. Porque, al buen decir también de Lanza del Vasto, el místico italiano, el místico, el santo, el místico, no necesita de la hipótesis de Dios, porque Dios, en tanto que idea, es hipótesis. Qué grande eres, mi Dios, si eres tan grande, dice Miguel de Unamuno, si no eres sino idea. Sin embargo, hay bellas definiciones y hay bellas aproximaciones. Y son válidos los intentos del intelecto humano y del corazón humano y de la imaginación humana. Son válidos esos intentos de decir que es Dios. Vamos a algunas definiciones. Hoy solamente, o ahora solamente, para deleitarnos con esos intentos osados, con ese hambre de Dios que define al hombre. Hambre de absoluto, no de cosas relativas y efímeras. Hambre de totalidad, hambre de inmortalidad, hambre de sentido. Inquietud o hambre. San Agustín le llama inquietud. Inquietum est cor meum donec requiescat in te. Inquieto estará mi corazón hasta que descanse en ti. Bueno, algunas definiciones. Por ejemplo, la más clásica, la aristotélica, que es una suerte de definición mecánica de Dios. Dios es la primera causa. O el motor inmóvil. Primum mobile. ¿No? Hay una causa primera y de esa causa se derivan las siguientes, pero tiene que haber una causa primera e inmóvil que todo lo mueve. Está la definición metafísica, por supuesto. Dios es el ser, el ser. Magnífica definición. De sí mismo ha dicho Dios, según las Escrituras, soy el que soy. El ser. Claro que, ¿qué es el ser? Hay tres cosas que no tienen definición, decía, ya que lo mencioné, ese noble italiano, Lanza del Vasto. Hay tres cosas que no tienen definición, que son el yo, el ser y el olor de las lilas. ¿Quién puede definir el olor de las lilas? Son experiencias. El olor de las lilas, el yo y el ser. Hay una definición geométrica, maravillosa, magnífica, que dice: Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna parte. Su centro está en todas partes, en nosotros, en la flor, en el astro, en la galaxia, en los bosques, en todas partes. Su centro, en nuestro ser más profundo, en el centro, en el núcleo, en el meollo, en el cogollo, en el redaño. Todas esas palabras tan lindas que aluden a la interioridad humana. Ahí está Dios. Intimior íntimo meo, más íntimo a mí que yo mismo, dice San Agustín. Por favor, lean las confesiones de San Agustín. No es una invitación, es una súplica, porque pocos libros se han escrito más extraordinarios que las confesiones. Ese hombre del siglo IV que escribió ese libro,
la primera biografía de un alma, lleno de fervor, de amor, de pasión. Voy a dedicarle, claro, un encuentro solo a las confesiones de San Agustín. No uno, 10. Más íntimo a mí que yo mismo, íntimo meo. Y por eso cuando uno se concentra, cuando uno se adentra, cuando uno logra sosegarse, hacer silencio, cuando uno asedia el centro, encuentra un fuego, el Dios en nosotros que decía Séneca, un fuego, y desde ese fuego es posible amar, contemplar, estar presentes, vivir, ser seres despiertos, atentos y amorosos. Concéntrate para irradiar, dice Miguel de Unamuno. Bueno, la definición, decía metafísica, Dios es el ser. Hay una definición geométrica. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia, su límite, en ninguna parte. Es lo inconmensurable, es lo inabarcable. Por eso cuando uno se va al centro, al interior, siente también esa inconmensurabilidad. Y por eso otra vez San Agustín dice: nec ego capiunt totum quod sum. No puedo abarcar todo lo que soy, porque nuestro ser confina con Dios. Más campechano, Walt Whitman, el poeta yankee, dice: sé que no estoy contenido entre mi sombrero y mis zapatos. Dicen lo mismo, con otras palabras. Está la definición, dije recién, mecánica, aristotélica, lógica, que es válida. Está la definición geométrica que acabo de decir. Dios es una esfera infinita cuyo centro, claro, la esfera es la figura perfecta, ¿verdad? Cuyo centro está en todas partes, en el animal, en la flor, en todos los seres. Por eso todos los seres son amables. Y su circunferencia en ninguna parte. La definición geométrica, ¿no? El que no sepa geometría no entre aquí, decía un cartel en la entrada de la Academia Platónica. Claro, una geometría entendida desde la mística pitagórica, ¿no? Donde todo era sagrado. Cuando Pitágoras descubre su famoso teorema, que ya los egipcios lo conocían, degüella un buey, le ofrece un buey a los dioses, un sacrificio a los dioses, por haber descubierto una verdad del universo, su teorema célebre. Hay una definición sentimental, se podría decir. Dios es un salto y una dulce lágrima. La dice el gran escritor Kazantzakis, griego, autor de Sorba, el griego. ¿Qué interpretación hizo Anthony Quinn de esa película? Es como si él hubiese nacido para ese personaje. Y creo que el fotógrafo o el productor se quedó a vivir ahí, en esas costas de Creta donde filmaron la película. Leí una vez. También vamos a hablar de Kazantzakis, claro. Qué prosista, qué escritor, qué novelista. Pero no me quiero dispersar. Dios es un salto y una dulce lágrima. Sí, claro que sí, que es un salto, porque es fe y confianza. Dios es la experiencia de la entrega a la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Es una dulce lágrima. Para nosotros es una dulce lágrima porque es la morriña, la nostalgia, el deseo, el anhelo, conmovido, conmocionado de llegar a Él y de confundirnos con Él. No búdicamente, nirvánicamente. No la gota en el mar. No. Hay una definición, esta que digo es sentimental, hay una definición torpe, si ustedes quieren, o corta o burda, que es: el hombre es un dios con prótesis. El hombre es un dios con prótesis. Es como si fuésemos dioses con, sí, alas artificiales o
que la dio Freud. De eso Freud no entendía absolutamente nada. De interpretación de sueños, la histeria, que aprendió de su maestro Charcot, ¿no? Sí, fantástico, sí, claro, que ha hecho aportes al conocimiento de la psique humana. Pero para hablar de Dios, o de Dostoyevsky, o de Da Vinci, dijo cada disparate. Horrible definición. Esto de que el hombre es un Dios con prótesis. Espantoso. Y ahora está de moda, creo que es el libro más vendido, Homo Deus. A lo que llegamos, ¿no? El hombre va a llegar a ser Dios, a ser inmortal. Así, en medio a lo Nietzsche, ¿no? Nietzsche, envidioso, dice: ¿cómo soportaría yo no ser Dios si Dios existiera? ¿Cómo soportaría yo no ser Dios si Dios existiera? Qué retorcido. Igual yo lo quiero a Nietzsche. Unamuno dice: Nietzsche es querible porque sufría, al menos. Los nietzscheanos son detestables porque no sufren, porque no se duelen de los interrogantes de la vida. Y ha dicho grandes verdades Nietzsche. Por eso Guardini, el gran teólogo italiano que vivió en Alemania, dice: hay que pasar por las críticas que Nietzsche hizo al cristianismo y que Dostoyevsky mismo hizo al catolicismo. Pero no nos desviemos. Homo Deus, el hombre es Dios. Qué ridículo. Porque nos confundimos con el ser, y el ser es yo y yo soy el ser. Nosotros somos criaturas míseras, falibles, pecadoras. Perdón, usé la palabra pecado. Seamos modernos. A ver, ¿qué somos ahora? Medievalistas, seres medievales retrógrados. No tenemos ni idea cuando decimos esas cosas. La Edad Media fue una de las eras o momentos históricos más maravillosos jamás habidos. Y si no, vean sus frutos, como las catedrales góticas. Bueno, el hombre es Dios, Homo Deus. Con la tecnología vamos a alcanzar la inmortalidad. ¿Para qué? Hay tantas definiciones de Dios. No es que yo sea un coleccionista de definiciones de Dios, porque Dios es una experiencia, es un encuentro a través de la oración, a través de la meditación también, pero más de la oración. Ahora está de moda la meditación. Hay que meditar. Sí, claro que hay que meditar. Por supuesto, pero es superior la oración, porque uno se pone en estado de humildad, de criatura ante el Creador. Pero nos encanta que nos digan que somos el ser, que somos dioses, que vamos hacia la divinización del ser humano. Nos encanta que halaguen nuestro ego despótico, narcisista. Nos encanta. El único hombre Dios que yo he conocido es Jesús de Nazaret, del que vamos a hablar mucho, claro, por supuesto que sí. Pero, bueno, Homo Deus, el hombre es Dios. Tal vez la más torpe, es como Protágoras, el sofista, ¿se acuerdan? Presocrático. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿La medida de qué? La medida de las limitaciones, la medida de los defectos, la medida de la imbecilidad y sus variantes. Claro que el ser humano es capaz de grandes proezas y de grandes hazañas, y es capaz de llegar a Dios, o de, suplicando, lograr que Dios se apiade y venga a nosotros, más que nosotros llegar titánicamente a Dios, a robar el fuego de la inmortalidad y de la divinidad. Y hay una definición, y a eso quería ir, a la belleza. A la belleza. El esplendor de la verdad. Una definición franciscana, sencilla, poética, lírica, cordial. Claro, cordial, hay una definición cordial. Dios es amor. ¿Y quién puede negarlo? Dios es amor. Y esto ya no es sentimental, como Dios es una dulce lágrima, no. Sí, claro que Dios es amor. Y consubstanciarse con Él, o que Él nos lleve así, es acceder a la experiencia de lo uno, de lo fraterno, de lo alegre,
permanente, de lo pleno. Dios es amor, claro que sí. Pero un amor encarnado, una persona. A ver, no, Dios es una energía amorosa, ahora todo es energía. Algo impersonal, cuando nosotros somos personas. No es amor como un sentimiento. No, es una persona. Es una persona. Dios es una persona. No una energía, la naturaleza, el todo, no sé, el inconsciente colectivo. Un proyecto, ¿no? Evolutivo, donde el hombre va a ser Dios. Venimos de la bestia, vamos a Dios, a ser dioses. Qué torpeza, qué soberbia. El peor de los defectos, la soberbia. Quia superbus resistis, dice otra vez Agustín de Hipona, San Agustín, nacido en Tagaste, africano de sangre caliente, porque a los soberbios resistes, Señor. Porque la humildad es la condición de la alegría y de la cordura. Creerse que uno Dios mío. Humildad, humilitas, que tiene que ver con el humus, el barro. Homo, hombre, humilitas. Humus, barro. Y estaba con la última definición que quería compartir hoy con ustedes. ¿Cómo pasa el tiempo? Discúlpenme. Una definición franciscana. Algunos dicen que se le ocurrió a Kazantzakis, el otro sobre el griego, otros que, y creo que es así, a Sikelianos con K, Sikelianos, poeta bastante desconocido griego, por lo menos entre nosotros, y él dio esta definición maravillosa, hipnótica, franciscana, bella, de Dios. Y claro, entonces, como es bella, no es una definición, no es un silogismo, un postulado. No, dice así, y aquí me quedo. Lo que ha de venir aquí lo espero, cultivando el olivo y la pobreza. Y aquí me quedo, dice Miguel Hernández. La definición franciscana de Sikelianos dice: le dije al almendro, hermano, háblame de Dios. Y el almendro floreció.